200 gentes que se conectan. ¡Wow! Sí, ¿verdad? Entonces vamos a la página 5, hasta abajo por favor. Vamos a leer juntos la solicitud formal para recibir enseñanzas. Okay. Esto es muy importante porque nosotros cuando damos una enseñanza, lo damos con la intención de, o sea, no, ¿cómo les puedo decir? No promovemos el budismo, no nos gusta promover el budismo. Entonces, tradicionalmente lo que se hace es que las personas recitan esta frase como un acto de voluntad, como una voluntad de recibir las enseñanzas porque tú lo decidiste, pues, ¿no? Y entonces es lo que llamamos tus petición, ¿no? Uno pide las enseñanzas. Entonces este es el párrafo que vamos a iniciar ya de aquí en adelante. Solicitud formal para recibir enseñanzas, todos juntos por favor. Cultivando las más grandes motivaciones para hacer crecer la compasión y la sabiduría en todos los seres existentes en los 6 reinos del samsara, suplicamos a todos los maestros y guías que giren la rueda del Dharma con base en las 3 grandes tradiciones budistas, Theravada, Mahayana y Vajrayana. Ahora leemos el de arribita, dice preciso para las enseñanzas del Dharma. No confíes en los maestros, sino en sus palabras. No confíes en las palabras, sino en su significado. No confíes en el sentido de la palabra del significado, sino en su sentido definitivo. No confíes solamente en la comprensión intelectual, sino en la experiencia directa del conocimiento trascendental. Y ahora nos vamos a la página 7, por favor. Ya que en la primera charla platicamos sobre los 4 inconmensurables, pues vamos a leerlos para que tengan una mejor definición y ya entramos otra vez al tema del libro del Dalai Lama. Se llaman los 4 inconmensurables, como habíamos quedado. También les llaman los 4 nobles cualidades de la mente. Y en sánscrito se llaman los Brahma Viharas. Brahma Vihara es como cultivar, hacer crecer, ¿no? La traducción que se acostumbra de los Brahma Vihara es las 4 moradas divinas. Brahma, ¿se acuerdan los que han estudiado un poquito la religión hindú? Brahma es uno de los, es el dios más importante de la religión hindú. Por eso en la época del Buda, hace 500 años antes de Cristo, los brahmanes eran los que dominaban la religión en la India, bueno, lo que hoy es la India en aquel entonces, porque decían que ellos eran representantes de Brahma, ¿no? Del dios principal de ellos. Los hindúes tienen alrededor de 3000 dioses más o menos. Hasta changos tienen de dioses ahí. Elefante. Elefante. Ahora fregué el elefante, ese es el mero. Temis. Temis. Tienen un santuario de Temis. Sí, todo. De todo. Bueno, 3000 alrededor, pero van a tener un poquito más. Y los animales andan sueltos, perdón. Y los animales andan sueltos. Sí, principalmente las vacas, ¿no? Y los todos perros, los animales. changos. Los changos, las víboras, las vacas, todos los animales. Bueno, entonces vamos a leerlos todos juntos. Meta. Qué maravilloso sería que todos los seres tuvieran felicidad, que tengan todas sus causas y todas sus condiciones, y que nunca les falte. Puedan todos los seres, sin excepción alguna, ser plenamente felices, al igual que sus familias, amigos, enemigos y desconocidos. Me comprometo a crear las causas para que todos los seres
maravilloso sería si todos los seres estuvieran completamente libres del sufrimiento, de todas sus causas, de todas sus condiciones. Puedan todos los seres, sin excepción alguna, no tener causas ni condiciones de sufrimiento. Me comprometo a crear las causas para que todos los seres nos liberemos del sufrimiento. Mudita, qué maravilloso sería si todos los seres nunca se vieran apartados de la felicidad, de renacimientos superiores, de la libertad y del gozo. Puedan todos los seres, sin excepción alguna, ser alegres y contentos. Me comprometo a crear las causas para que todos los seres podamos experimentar alegría, felicidad y gozo. Upeksha, qué maravilloso sería si todos los seres puedan permanecer en la ecuanimidad, con una mente y un corazón finamente balanceados. Puedan todos los seres, sin excepción alguna, liberarse de los apegos, los aferramientos, la aversión, del odio y de la ignorancia. Me comprometo a crear las causas para que todos los seres podamos vivir en un estado de serenidad indestructible y en ecuanimidad. Eso es Metta, Karuna, Mudita y Upeksha, los 4 incomensurables. De ahí obviamente se derivan otras emociones posibles. Estas son las 4, le llamamos los 4 incomensurables o predominantes, y de ahí pues surgen todo lo que es la paciencia, la ternura, el cariño, la solidaridad, etcétera. Todas las demás, podríamos decir todas las demás, esto ya lo vimos, todas las demás emociones positivas. Bueno, entonces retomamos nuestra... sí, soy bien ahora sí, ¿verdad? Sí. Así no hago esfuerzo. Vamos a retomar lo que platicamos en la mañana. Recuerden las personas que llegaron después de que vamos a tener grabaciones y también están en video. Eso lo pueden consultar ya ahorita. Ya están en nuestra página de Facebook de Budismo Libre. Ahí buscan videos, entran ahí, y ahí están ya el uno, y la meditación ya están ahí activadas. Se puede usar el video o las grabaciones. Una de las prácticas más importantes del budismo es saber cómo cultivar las acciones virtuosas y saber cómo no cultivar o cómo abandonar, se dice, las acciones no virtuosas. En el budismo hay un concepto que la mayoría de ustedes ya conoce, que es el concepto karma. Vamos a hablar de él más tarde, de manera más profunda. Pero lo que básicamente decimos es que la felicidad, como el sufrimiento, recuerden que estamos con el tema de la mente despierta. Estamos despertando como diciendo, ¡ay! Sí es cierto. La felicidad como el sufrimiento, decimos que son estados mentales internos. O son estados mentales, podríamos decir. Y básicamente la lógica del budismo es que los estados mentales de felicidad surgen de acciones virtuosas y los estados mentales de sufrimiento surgen de acciones no virtuosas. Esta es la ley, podríamos decir, del budismo. En otros términos, si tú quieres experimentar felicidad, tienes que cambiar tu conducta hacia acciones virtuosas. Vamos a ver qué es las acciones virtuosas. Y si tú quieres dejar de sufrir, tienes que cultivar tus acciones virtuosas. Y vamos a seguir sufriendo nosotros mientras sigamos creando acciones no virtuosas. Aquí, aquí es donde correlacionamos nuestra conducta con nuestros estados mentales. Para el budismo, tus estados mentales determinan tu conducta. Y esto, podríamos decir, es básico en la psicología budista. Nuestra mente, para nosotros, nosotros en nuestra vida,
en nuestra vida común, en nuestra vida de diario, tenemos tres campos de acción. Le llamamos tres campos kármicos, tres campos donde se produce el karma. El primer campo donde se produce el karma es nuestra mente. Y sí, es siempre bueno para los que ya han estudiado un poquito el budismo. Recuerden que mente en el budismo no es la mente que tenemos nosotros pensado como occidentales, que la mente es el cerebro. Mente para el budismo en sánscrito se llama Chitta, C-H-I-T-T-A. Y Chitta es un concepto sánscrito que no tiene traducción directa ni en el español ni en el inglés siquiera. Ni siquiera en el alemán, que es el idioma privilegiado para la filosofía. Chitta es algo así como, en términos castellanos, es algo así como mente-corazón, o corazón-mente, eso es Chitta. Nosotros en Occidente, por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, hemos dividido nuestra experiencia de vida entre mi mente, y ponemos aquí nuestra mano en el cerebro, y mis emociones o sentimientos, y nos vamos al corazón, ¿no? Tenemos como una división ahí medio radical, ¿no? Entre lo que es mis pensamientos y mis estados mentales y lo que es mis sentimientos o mis emociones. Y los tenemos identificados, podríamos decir, fisiológicamente hablando, entre mi mente y nos ubicamos aquí en el pecho y decimos mi corazón. Chitta no es eso. Chitta es mente, corazón, corazón, mente. Es un solo órgano. En el budismo no hay una diferencia entre tus pensamientos y tus emociones. Todas tus emociones implican pensamientos y todos tus pensamientos implican emociones. En este sentido no hay lo que nos gusta mucho en Occidente, ¿no? Es que este es un pensamiento no emocional, ¿no? Los científicos o las personas que tienden mucho a la ciencia tienen mucha esta idea de que puede haber pensamientos que no tienen emociones. En el budismo esto no es posible. Todos nuestros actos, todo lo que tú piensas, todo lo que tú recuerdas, todo lo que es tu memoria, todo lo que tú esperas del futuro, un pensamiento, ay, que voy a hacer esto, que trae un enjambre de emociones. No es posible. El pensamiento solamente, desde el punto de vista de la psicología budista, es solamente cuando conceptualizamos y creamos categorías sobre las emociones. Un pensamiento es una categoría emocional. Cualquier pensamiento. Y en estos términos decimos que los pensamientos pueden ser positivos y negativos. Después vamos a ver un poquito más. Pero ahorita nomás captura la idea de que todas tus emociones implican pensamientos y todos tus pensamientos implican emociones. Y en estos términos no es importante entender qué domina qué. No, si mi pensamiento domina las emociones o mis emociones dominan los pensamientos, porque no están separados. Que casi siempre decimos cuando conocemos a una persona, es una persona muy emocional, ¿no? Si es una persona que expresa mucho sus emociones. O decimos es una persona muy intelectual, es una persona de mucho pensamiento, una persona que puede hablar y puede expresar cosas y no refleja ninguna emoción. No es porque no tenga emociones, lo que pasa es que las reprime, que es otro tema. Pero no es posible pensar sin emociones. Y no es posible tener emociones sin pensamientos. Desde el punto de vista de la psicología budista. Desde el punto de vista de la psicología clínica y de la ciencia occidental, sí es posible separarlo. Para nosotros no es posible. Y todo esto viene del cuento porque una de las principales funciones de la meditación, cuando nos sentamos a meditar, es comenzar a observar Chitta. Es para comenzar a observar tus pensamientos emocionales o tus emociones de pensamiento, como le quieras llamar, es lo mismo. Nos sentamos y empezamos a observar eso. ¿Qué está pasando? Chitta, nuestra mente, está conformada, si alguno de ustedes es un psicólogo o psiquiatra o está muy interesado en la psicología, hay un texto en el budismo clásico que se llama el Abhidharma.
Y tenemos una traducción en español, que lo tradujo el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, y así se llama Abhida Dharma. Abhida es un concepto sánscrito que quiere decir más allá, ¿no? Abhida Dharma quiere decir más allá del Dharma, pues quién sabe qué está más allá del Dharma, ¿no? Pero así se llama el libro, es un libro grueso. Y ahí se narran o se desmenuzan los famosos, hay unos dicen que son 53, otros dicen que son 51, se llaman factores mentales. Nuestra chita está conformado por 51 factores mentales. Y esos factores mentales a su vez se clasifican en 5 ramas, o en 5 áreas, o en 5 departamentos. Hay, a ver si me acuerdo, hay factores mentales neutros, hay factores mentales negativos, hay factores mentales positivos, hay factores mentales, le dije neutros, ¿verdad? Factores mentales mezclados, que pueden ser tanto positivos como negativos, y hay factores mentales completamente oscuros, se llaman, que no sabemos a ciencia cierta si están en el área positiva, si están en el área neutra o si están en el área negativa. Y este Abhidharma es un texto que se empezó a escribir desde el siglo XVI, a través de muchos maestros. No tiene un autor, son muchos grandes maestros que han estado cooperando para ir ampliando el Abhidharma, y se ha ido transformando por siglos y siglos este texto, un texto fundamental en la psicología budista. Es el texto más bien máximo de la psicología budista, de la Abhidharma. Y ahí, en la entrada, en los primeros capítulos de este texto, se habla fundamentalmente de los 5 factores más importantes de nuestra mente, de nuestro mundo interno. No les voy a hablar de los 50 y tantos, porque ese sí es un retiro de 3 semanas para hablar de los. Ahorita vamos a hablar de los 5 rápidamente, más para que entiendan hacia dónde queremos dirigir nuestro esfuerzo espiritual y cuál es la idea básica de una mente despierta. Si tú te pones una tarde, o te pones hoy en la noche ahí en tu casa y dices tú, pues ¿qué tengo adentro? No adentro físicamente, porque tú tienes pura cochinadas adentro. No, en tu mente. ¿Qué tienes adentro? Espiritualmente hablando. Pues puedes tú razonar con bastante solidez que lo primero que tú puedes observar que hay en tu mente es pensamientos. ¿Ah? Tienes un montón de pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una frase o una oración que une, que concatena categorías y conceptos. Y a ver, hoy se me antoja comer unas carnitas michoacanas. Se me antoja comer. Todos tus pensamientos hilan conceptos y categorías. Híjola, mañana va a ser mucho frío, me voy a abrigar bien. Y ahí estás, piense. Hay personas que son con un discurso más intensivo, y hay personas que tienen un discurso, le llamamos el parloteo interno. A todo lo que tú estás pensando es un parloteo. Y si quieres tener un ejemplo así muy visual de ese parloteo interno que todos tenemos en nuestra mente, es como la Cámara de Diputados. Y más cuando se pelean entre ellos. ¿Por qué le dije? No, le dije, no, sí, le voy a decir, que me pague los 5,000 pesos. No, mejor que no, se los voy a cobrar mañana. Ahí está, es un parlamento. Y están ahí todas tus yoes y todas tus ideas, y como toda nuestra mente es lo que llamamos una mente samsárica. Una mente samsárica se caracteriza por ser una mente completamente desordenada, ¿no? Donde quizá hay ahí ¿cómo se llama? El presidente de la Cámara de Diputados, pero nadie le hace caso, ¿no? Nadie lo pela. Así estás tú, ¿no? Ahí tienes ahí dizque una idea dominante, pero las demás ideas ahí están peleándose, están ahí con discurso para convencerte de una cosa, para convencerte de otra. Lo primero que hay en tu mente es un montón de pensamientos.
Después de los pensamientos, podríamos decir que hay un montón de emociones. ¿Qué es una emoción? Ahora sí van a ligar un poquito lo que comencé a platicar. Una emoción es una expresión energética de tus pensamientos. Estoy hablando desde el punto de vista de la psicología budista. La psicología clínica no maneja así las cosas, las maneja de otra manera. Pero para nosotros todas las emociones, y esto es lo más importante en nuestra práctica meditativa, todas tus emociones están precedidas, están empujadas, tienen un antecedente en tus pensamientos. Todas tus emociones están empujadas por tus pensamientos. Por eso para el budismo es tan importante el pensamiento, porque el pensamiento, al expresarse energéticamente, se convierte en una emoción. ¿Y qué es una emoción en términos así ya más concretos? Es la expresión energética de tu cuerpo. Tu cuerpo expresa tus emociones. Estoy triste, estoy alegre, estoy enojado. ¿No? Siempre tus emociones van a ser expresiones de tu cuerpo. Por eso hoy en día se sabe perfectamente bien que muchas de nuestras enfermedades físicas, fisiológicas, vienen de estados emocionales. Eso el budismo ya lo sabía hace 2500 años. Ahora los neurólogos y los científicos que trabajan mucho en el análisis del cerebro humano, pues se están dando cuenta que las emociones se materializan cuando son emociones fundamentalmente negativas, obviamente, o destructivas, se materializan en tus enfermedades. Yo no quiero decir que todas las enfermedades dependan de tus emociones, claro que no. No, pues una gripa que te juntas con una persona que trae el virus del COVID y ¡pum!, te da el COVID, pues no es por tus emociones, es por tonto por juntarte con una persona que traía COVID. No todas tus emociones, o sea, no exageremos tampoco, pero gran parte de nuestras enfermedades vienen por nuestros estados emocionales, eso sí. Las emociones, me voy un poquito para atrás. Los pensamientos son energía y las energías, su naturaleza es fluir. Todas las energías tienden a fluir, a moverse, a circular. Energía que no se mueve, que no circula, se vuelve una bomba atómica, se vuelve una olla de presión. Por eso las emociones tienden a expresarse en el cuerpo y a través del cuerpo se manifiestan y a través de su manifestación en el cuerpo las desgastamos, las hacemos desaparecer. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y desde el punto de vista, podríamos decir, profundo de la psicología budista, cada una de tus emociones, todas las emociones en general, tanto positivas como negativas, tus emociones positivas o creativas también vienen de tus pensamientos. Un buen pensamiento que esté bien, que esté feliz, que esté en paz, que tenga compasión, que se le resuelva, va creando un estado emocional, podríamos decir, agradable, un estado emocional que en este caso le podríamos llamar compasión. El estado emocional compasivo viene o se genera por pensamientos previamente hechos de manera positiva. ¿Cuántas veces no te ha sucedido? Les voy a poner un ejemplo de cómo los pensamientos determinan las emociones. ¿Cuántas veces no te ha sucedido tú que conoces a una gente, a una persona, y esa persona por la pura vibra ya no te cayó bien? Se siente medio incómoda. Pues todos hemos tenido esa experiencia. Ay, no. Y si se queda ahí, pues no pasa nada, ¿no? Pero después resulta que a las 2-3 semanas, esa persona que te la encontraste ahí en tu oficina, o allí en tu universidad, o allí en la empresa que trabajas, ¡pum!, de pronto aparece a tu lado, al escritorio al lado tuyo. Dice, china. Y resulta que es una persona, al día siguiente llegas y sí, la voy a saludar para ver si puedo. Hola, buenos días. Y se te queda viendo así. Ay, qué sangrona persona que no sé. Y empieza la percepción conflictiva, empieza a escalar.
Después te das cuenta que la persona se levanta y le dices, y ves que vas hacia el café y le dices, oye, ¿me puedes traer un cafecito, por favor? Y te dice, no, salte tú, pues parece que tienes 2 patas tú. Y empieza a caerte cada vez más. Esto te ha pasado con familia, te ha pasado con amigos, te ha pasado con vecinos, y va escalando. Y tú comienzas a pensar, tú comienzas a crear, ojo con esto, una identidad negativa sobre esa persona. Qué persona tan egoísta, qué persona tan sangrona, qué persona tan insoportable, se cree muy, mira, tiene la nariz chueca y empieza a verle defectos, mira cómo camina, si ya está cojo porque lo han de haber golpeado por mamón, y ahí empieza a meterle, y tu mente empieza a crear cada vez pensamientos más negativos sobre esa persona. Hasta que llega un momento en que tú ya estás en un estado alterado en esa relación, y eso te ha pasado con tus parejas, y entonces llegas un día y le saludas, tú le saludas a esa persona y dices, hola, buenos días, y te vuelve a hacer así, ¿por qué me saludas así? Y ahí ya sale, ahí sale. La gente cuando se enoja o cuando expresa una furia, es que ya trajo miles y miles de pensamientos atrás. Todo el odio, la ira, la envidia, los celos no nacen por sí mismos. Nacen con el antecedente de sus padres y madres, que se llaman tus pensamientos. Todos, ¿sí? Desde el punto de vista de la psicología budista. Y cuando nosotros hablamos que las acciones no virtuosas producen sufrimiento, estamos hablando básicamente de esto, de que los pensamientos negativos, que los pensamientos no virtuosos, que los pensamientos destructivos, que los pensamientos, ¿cómo más se les podríamos llamar? Aflictivos, conflictivos, neuróticos, ansiosos, todo este tipo de pensamientos, al reproducirse, ojo con esto, al repetirse de una manera ya más fuerte y más cotidiana, o sea, a lo que me dedico es porque a veces se malinterpreta mucho esta idea de la psicología budista. Un mal pensamiento no forzosamente produce una mala emoción. Si en ti genera un pensamiento negativo, qué persona que me cae muy mal, y ahí te quedas, y no estás reproduciendo, no estás alimentándolo, no produce ninguna expresión emocional. Se queda como un pensamiento solito ahí, no le das de beber, no le das de comer y desaparece. Y de hecho, uno de los objetivos de nuestra meditación cuando hacemos samatha, fundamentalmente como lo hicimos ahorita, es precisamente saber manejar nuestros pensamientos, que cuando surge un pensamiento negativo, un pensamiento aflictivo, un pensamiento destructivo, no darle cuerda, no darle una mínima atención y dejarlo en paz. Si tú dejas en paz, si tú no alimentas tus pensamientos negativos, estos no se convierten en un pensamiento discursivo, en un pensamiento repetitivo. Todas tus emociones necesitan pensamientos repetitivos. Es muy importante. Porque, estoy pensando en persona muy mal, qué mala onda. Yo no. Puedes pensar un pensamiento mal y si no si no lo alimentas, si no le tomas mucha atención, ese pensamiento se desaparece. De hecho, hay una meditación en el budismo que buscamos el lugar donde nacen los pensamientos y a dónde van cuando desaparecen. ¿De dónde nacen tus pensamientos? Es una buena pregunta. ¿Y a dónde van cuando desaparecen? ¿De dónde? O sea, ¿dónde nacen nuestros pensamientos? Bueno, pero estamos en Chitta, ¿no? En los 5 factores fundamentales de Chitta. Entonces, tenemos pensamientos, tenemos emociones. ¿Está claro esto? Si tienen alguna duda, interrúmpame. Es que somos pocos, podemos hacer las cosas más personales. Tercer factor de Chitta es memoria. Pasado. Recuerdos. Nosotros en nuestra cultura judio-cristiana tendemos mucho
mucho a recrear nuestros pasados. Comparamos mucho nuestro presente con el pasado. Es más, en la mayoría de las personas, nuestro presente lo evaluamos según nuestras experiencias del pasado. Nuestra cultura es una cultura muy histórica. Y no es de gratis que hace unos meses hasta le hicieron un funeral a Cuauhtémoc, ¿no? De sus 500 años de murido. Un funeral a Cuauhtémoc, ¿no? Y nuestros libros están llenos de historia, nuestras familias están llenas de historia. No todos los países tienen tanta historia, o tanta, no historia, pero todos tienen historia, tanta narración sublimada de la historia que nos contamos. Y si tú te pones a pensar en tu experiencia cotidiana, te vas a dar cuenta que tu pasado es fundamental en tu experiencia del presente. Siempre comparándote, siempre evaluando tu presente con respecto al pasado. Antes yo tenía pelo, ahora ya no tengo. Antes tenía papás, ahora ya no tengo papás. Antes estaba más delgadito, ahora está más gordo. Mi casa estaba mejor antes, hace 10 años, ahora tengo que pintar. Y estamos constantemente recreando, juzgando, comentando, observando nuestro presente en función del pasado. Por eso también el 90% de nuestras canciones hacen referencia al pasado. Y si no, pregúntele a Juan Gabriel. Y si no han visto la serie de vean, está muy fregona. Yo me la eché en 2 días. Impresionante. Su madre. La canción más poderosa de Juan Gabriel es la canción que le hizo a su mamá. Se llama Amor Eterno. Y si no chilla, preocúpate, vete con el psicólogo porque no vas a sí, empieza con la oye uno y más si no tienes madre. En términos biológicos, recreamos mucho el pasado. Ni modo. Así somos, así es nuestra cultura, pues no es que tú seas así, ¿no? Nuestra cultura es nuestras canciones, nuestras poesías, nuestras pláticas con los amigos, con las amigas, tus pláticas con la familia. Para atrás, siempre, ¿te acuerdas? A veces yo platico con mis hermanos y empiezan a contar cosas que todos teníamos 5 o 6 años y ellos, como si fuera ayer. Te quedas de... ¿Y no te acuerdas tú? No, yo no te acuerdas. Que el chicle que pegaste, que no sé. Somos muy de pasada. Si tú eres de estas personas, no te preocupes. Es que nuestra cultura es así, no es que todo sea así. Pero hay que medir a veces las cosas, pues. El pasado sí es importante, pero en nuestras culturas, en nuestra sociedad, está sobredimensionado ese pasado, pues. Y esa historia familiar, personal, de tu ciudad, de donde es de origen, etc. ¿Qué más hay en nuestra chita, en nuestra mente? Pues hay un montón de futuro, de expectativas. Para una corriente del budismo tibetano, que se llama la corriente del Dzogchen, algunos de ustedes han de haber escuchado ya esa palabra del Dzogchen, ellos dicen que realmente el ser humano nomás tenemos dos poderosas emociones negativas, no más. Las demás sí son, pero para ellos son las 2 más importantes. Una se llama miedo, el miedo, y otro se llama esperanza. Yo hace como 10, 11 años, esperanza. Cuando escuché eso de un maestro, Lopom, ya murió, Lopom Rinpoche, cuando se lo escuché, dice, el miedo y la esperanza, dije, ¿cómo que la esperanza? Porque nosotros evaluamos la esperanza, sí, algo bueno y necesario, ilusorio, y además hasta le da sentido a tu vida, la esperanza, que no tuviera, si tú no tienes esperanza, entonces eres una persona negativa, pesimista, y no, después con el tiempo y con otras lecturas sobre Dzogchen y todo, nos comenzamos a dar cuenta que el concepto de esperanza tiene 2 grandes, podríamos decir, definiciones, 2 grandes entendimientos. Hay la esperanza que está basada en la
objetividad y en la coherencia. Por ejemplo, todos nosotros nos vamos a morir. Ve haciendo tu testamento. No te hagas el guaje. Te vas a morir. Y si tienes propiedades, si tienes bancos, deja un testamento para que tu familia no se ande peleando, se ande matando después cuando te mueras tú, porque te vas a morir. Esa es una esperanza muy real, ¿no? Que te vas a morir. Y que tienes que dejar tu testamento. Otra esperanza muy clara es que todos vamos a envejecer. Y que algún día, si nos va bien, si el karma nos es positivo, seremos viejos, pero viejos en verdad. Y no podremos sostenernos a nosotros mismos. Entonces tenemos que comenzar a visualizar, pues, tener gastos de médicos mayores, tener uno o dos asilos ahí, antes que te metan tus hijos a fuerza, mejor eligen tú. Uno a mi gusto. Yo así le dije a mis hijos, yo voy a elegir, ustedes no te quiero meter, ¿verdad? Porque después los agarran, después pum, los meten ahí. Y más si eres latoso y enfadoso. Tienes que ver eso. Tienes que ver que tu casa va a envejecer. Y tienes que renovar a veces el cableado. Y tienes que a veces que cambiar las ventanas. Y a veces quitar la humedad. Porque sabes que a 2, 3, 4 años de lluvias, más aquí en México, se te van a humedecer las paredes. O sea, hay podríamos decir, una actitud hacia el futuro, una esperanza que tú puedes tener con claridad que tienes que hacer eso en un futuro, porque hay grandes probabilidades de que suceda. Podríamos decir que es la esperanza upeksha, la esperanza ecuánime, es la esperanza real de cosas que tienes que hacer. Que no hay manera de zafarte de eso, ¿no? Más si vas a envejecer, ¿no? Si vas a llegar a los 90. Hoy las personas están llegando a los 90, 92 años y llegan bien. Llegan bien. Tenemos mucha medicina. Tenía un amigo en una orden budista que estaba hablando de este tema y nunca se me ha olvidado, porque creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, que se ponía así y se enojaba. Dice, ¿por qué la ciencia se la pasa creando medicinas y salud para la vejez? Pues ya para qué la quiero ya si está uno viejo. Que se dediquen mejor a cómo extender la juventud. No la vejez, ya para qué fregado la quiero ya. Nunca se me va a olvidar. Pues sí, cierto, que ya, ¿por qué no? Y es cierto, resulta que la ciencia médica tiene muy poco en clave en extender la juventud. Extiende mucho más la vejez. Habría que ver por qué es este fenómeno. Está interesante el tema ese. Y hay la otra esperanza. La esperanza, podríamos decir, ilusoria. Esta esperanza ilusoria tiene una característica. Es cuando tú hipotecas tu presente por apastarle al futuro. Ahí está, para el Xochitl, ahí está el problema. Por ejemplo, tú tienes un trabajo ahorita. Un trabajo. Y estás obsesivamente pensando que tengo ese trabajo para cuando tenga aquel trabajo que sí quiero. Entonces ya cuando tenga aquel trabajo que sí quiero, ya voy a dejar este. O estás viviendo en una casa. No, esta puerta que se quede así. ¿Cómo voy a cambiar a Cancún dentro de 3 años, 4 años más o menos? Pero que se quede así la puerta ya. Y empiezas, ojo con esto, y lo subrayo porque esto es típicamente nuestra cultura mexicana. Empiezas a degradar tu presente por estar apostando a un futuro que no existe. ¿Sí se entiende esto? Sí. Voy a tener esta pareja mientras. Así no me aburro sábados y domingos. Pero cuando venga el bueno, o venga la buena, es así lunes, martes, miércoles. Pero ahorita está bien, sirve de semana nomás. Y ahí estás, hipotecando hipotecando tu presente por el futuro. Y esa es una actitud de veras sumamente destructiva, porque nos hace vivir en plena inconsciencia de lo que está pasando, porque no valoras tu presente, no valoras lo que tienes, no creas un estado de generosidad, de gratitud por lo que tienes ahorita. Y todo lo dejas hacia el futuro. Y eso es lo que podríamos llamar nosotros la esperanza ilusoria. Y olvídate del melate. Es más obvio y más
probabilísticamente, matemáticamente hablando, que te caigan 2 rayos en tu cabeza a que te ganes el melate. Ahí tú sabrás. Vamos a dejar que me caigan los 2 rayos, a ver si me gano el melate. Ese es un problema que tenemos mucho en nuestra cultura, de denigrar, desvalorizar nuestro presente por esperar un futuro que ni siquiera existe la mínima posibilidad que suceda. Y además, si te sucede, lo peor de todo es que te vas a frustrar después, porque va a venir otra expectativa aún mayor. Tengo esta casa, tengo 3 recámaras, tengo mis 2 hijos, y quiero otra recámara, 4 recámaras, no, nos cambiamos una casa de 6 recámaras, ok, y logras cambiarte a la casa de 6 recámaras. Después tienes la 6 recámaras y dices, no, pero entonces nos falta un salón para juegos. No, entonces hay que construir, y ahí estás. Cuando tienes suerte, todas tus expectativas, cuando tienes suerte, si se te cumplen, no te van a durar más esas expectativas que un embarazo. A los 9 meses ya valió. El carro que te compraste, nuevo, que llegaste y todo, mi carro nuevo, y lo lavas todos los domingos y todo eso. Al año se poncha, se le acaba la batería, te lo rayan. Llega y te pega por atrás y empieza el carro como a desbaratarse, la pintura ya no está tan bonita, deja de oler nuevo, empieza a oler viejo, lo mandas a lavar y pones perfume para que huela, y ahí está, y se te vuelve una pesadilla. Aquello que se te volvió una solución empieza a ser un problema. Aquello que nos hacía felices nos empieza a hacer infelices, ¿verdad? Parejas, familias, casas, trabajos, etc. Y tú te pones a pensar qué es lo que hoy te hace infeliz, lo más seguro que descubras es que antes tú le apostabas en esa esperanza ilusoria a que te iba a hacer feliz eso. La nueva casa que te compraste, me cambié de la Ciudad de México a Tepoztlán, a Chiroca, Tepoztlán. Y a la primera sequía ya no sabías ni qué hacer. Toda empolvada tu casa y lleno de alacranes. Imagino, yo les echo. No hablo con ellos. Bueno, Y se van. no, sí. No. Pero ahí están, ¿no? No, Se van. no tengo alacranes. Ni ratones. Pero el polvo sí. Mayo. Ese todavía no hablo hablar. No son amigos todavía. No sé si se puede hablar con él. No sé si el polvo Pues es un ser vivo. Es tierra, ¿no? Con el que puedas hablar. Y decirle, oye, Es vete a tierra. otro lado, por favor. No. Es el elemento tierra. Entonces no le puedes hablar. ¿Quién sabe? Bueno. No lo he intentado. Voy a intentarlo y ya te contaré. Cuarto factor, sí. Cuarto factor. Mental. No, quinto, ¿no? Pensamientos, emociones, pasado y futuro. Ok. Quinto factor. Hay un montón de imágenes. Tenemos un montón de imágenes. Árboles y nubes. Sin sentido, sin coherencia. Y a esto le llamamos los 5 factores mentales sustantivos de nuestra chita. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene toda esta plática? Porque el problema, a ver, es que me va a traer aquí un poquito más para atrás. Todas nuestras acciones, decíamos, se conforman de nuestra mente. Es que eso no terminé de explicarles eso. De nuestra mente, nuestra palabra y nuestras acciones. Nosotros tenemos como 3 campos de fútbol, o 3 campos deportivos. Mente, palabra y cuerpo. Ya hemos estado hablando mucho de lo que entendemos por chita, por mente. Ahora vamos a hablar de lo que entendemos por palabra. El concepto, nosotros en el budismo hablamos de la palabra, obviamente que nos estamos refiriendo a la palabra sonora, a la serie de ondas sonoras que expresamos de una manera tal que convencionalmente
dicen lo que queremos decir. Yo digo casa, es una casa. Yo digo vela, es una vela. Si yo digo vela y tú crees que es un vaso, pues traes un problema ahí de distorsión cognitiva, ¿no? Pero tú sabes, lo que es un vaso y lo que es una vela, porque es el sonido, es las ondas ya que nosotros hemos definido previamente que esto se va a llamar de esta manera y aquello se va a llamar de la otra manera. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. La palabra, cuando en el último, ustedes van a encontrar, mucho este concepto de la palabra, se refiere a la manera en que tú te comunicas con el mundo, no solamente el sonido. Ojo con esto, ¿eh? ¿Cómo te comunicas con el mundo? Te comunicas dependiendo de cómo te vistes, cómo caminas, cómo mueves tus gestos, cómo mueves tus brazos. Te comunicas a través de cómo te peinas, bueno, los que se pueden peinar. Te comunicas con gestos. Hoy en día, nuestros aparatos para conectarnos con los demás está multiplicado por las redes. Te comunicas por WhatsApp, te comunicas por celular, te comunicas por Messenger del Face, te comunicas por Instagram, te comunicas por TikTok. Tienes todo un mundo digital en que estamos comunicándonos constantemente. Cuando manejas un auto, cuando manejas tu carro, te estás comunicando con los demás. O sea, te subes tú al auto y ¿qué haces? Le aceleras, ¿no? ¿Y qué estás viendo tú? A ver, nos van a atravesar, aquí vengo yo, ¿eh? Estás comunicando. Es más, te comunicas cuando se te atraviesa alguien, y pitas, ¿no? Esa es una palabra, ¿no? Estás comunicándote con las demás palabras, con las personas, con lo que tú conectas con los demás. Te comunicas con tu casa, te comunicas cómo tienes tu oficina o cómo tienes tu lugar, cómo tienes tu sala. Si yo voy a tu casa y entro a tu sala ya me está comunicando lo que tú eres, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Tú te comunicas de miles, y cuando hablamos del karma de la palabra, no solamente estamos hablando de lo que dices. Esto es muy importante, ¿eh? Estamos hablando de cómo te comunicas con los demás. Cómo arreglas tu baño, cómo arreglas tu recámara, cómo pintas tu casa, tu departamento, qué haces cuando viajas, qué haces cuando te subes a un avión, qué haces cuando te subes a un camión, qué haces cuando te subes, no sé. Tú constantemente estás comunicando. Y ahí hay lo que llamamos el karma de la palabra. Y obviamente que donde más identificamos nuestras acciones es con el cuerpo, ¿no? Que es lo que llamamos el karma corporal. Tus acciones corporales, ¿no? Es que ya me estoy yendo con el karma, pero pues ya de una vez le entramos al tema. Es como el capítulo 6 ahí de la ley. ¿Qué es el karma? Esto no está aquí, pero ya me lo voy a echar. Sí, ¿no? ¿Quieren hablar Hay del muchas karma? dudas realmente qué es el karma. Tenemos muchas expresiones para algo que pasa y dice, eso es karma. Y a veces no es así. Así es. Miren, karma es un concepto sánscrito que lingüísticamente quiere decir acción. Es todo lo que quiere decir karma. Y no es un concepto derivado del budismo, o decía Gautama el Buda. Karma ya era el karma igual que el concepto de samsara, igual que el concepto de nirvana, igual que el concepto de dukkha. Son conceptos que ya venían de la filosofía hindú. No más que Siddhartha Gautama el Buda les dio otra connotación, les dio otra dirección. Para la filosofía hindú, karma era definido fundamentalmente como una causa inevitable de tus acciones. Y el Buda retoma este concepto de karma y le da otra connotación, le dio otra connotación. Karma se lo va a poner así en una frase larga. Karma quiere decir predisposiciones de tus reacciones frente a diferentes circunstancias que has vivido en tu vida.
Cada uno de nosotros tenemos diferentes predisposiciones de reaccionar de diferente manera frente a una misma situación. Les voy a poner un ejemplo pues, muy sencillo y que diario pues, lo puedes estar tú viviendo. En todas nuestras colonias existe un personaje indiscutible que es el teperocho o el homeless, ¿no? Esa personita que anda ahí en tu colonia, aunque sea Polanco, también allí hay. Y hay más que son más fresas. Toman otro tipo de bebidas, ¿no? ¿Vale? Toman otro tipo de bebidas. Toman un alcohol al 95 con champán. Todos conocemos ese tipo de personas y todos de una u otra manera nos conectamos, lo ves. Hay personas que ves a esa persona y no sienten nada, les es completamente diferente. Hay otras personas que ven a la misma persona, y pueden sentir así como culpables. Chin, yo tan rico que dormí hoy con mis 5 cobijas encima, y este pobre güey, qué mala onda. Y te entra sentimiento de culpa, ¿no? Hay otras personas que ven a esa persona y dicen, caray, voy a hablar a la delegación para que vengan por él, pobre, mira, nomás está con una chamarrita ahí con el frío que está haciendo, voy a hablar mejor, y hace una acción y habla y todo. Cada uno de nosotros, frente a una misma circunstancia, reaccionamos de diferente manera. La explicación que se tiene desde el punto de vista del budismo es que nosotros tenemos un karma diferente frente a esa misma situación. Es decir, que nuestro pasado, y aquí me tengo que ir, realmente estoy más para atrás, que en nuestro pasado nosotros hemos tenido contactos con personas similares y hemos actuado de similar manera. Y por eso por eso cada uno de nosotros tenemos lo que llamamos patrones mentales. Tus patrones mentales te dicen cómo comportarte frente a una situación en función de tus acciones del pasado. Hace muchos años, hace algunos años, estábamos en un rancho en Tecate, Baja California. Y estábamos así como ahorita, estábamos así en un lugar así. Y yo estaba, hable. Por cierto, me callas a las 2:30. 2:30 es con una media hora de meditación antes, ¿no? A las 2, por favor. Y ya son 20 para las 2. Dios mío. 20 para las 2. Sí, 20 para las 2. Tú sigue. Usted sigue, no para. Pero me canso. Bueno, y estábamos así, como aquí, ¿no? Y había un bloque atrás, una madera muy bonita, es un rancho muy bonito, y de pronto se asomó un ratón de rancho, un ratón de campo. El ratón de campo no es la rata que nosotros tenemos, es para uno de nosotros es bellísimo, ¿no? Tiene unos bigotitos así, sus orejitas rosas, de veras, ¿eh? Y es un ratoncito chiquito además, nunca son grandes. Estoy hablando de los ratones de rancho, no de ratas, ratones. Y me acuerdo muy bien que yo estaba así, y se asomó el ratoncito así como al lado derecho mío, así como a 2 metros de largo. Y la reacción de la gente fue cada uno reaccionó de manera diferente. Unas se levantaron así de brinco 2 metros, otras, ay, qué bonito necesito. Otras así, ratón. Cada uno por su karma, así, su manera de conectarse con ese ratón en su pasado, respondió de manera diferente. Por eso es muy importante en nuestra práctica dármica no pedir a las demás personas que se comporten como tú quieras, porque cada uno traemos nuestros karmas específicos y reaccionamos de diferente manera dependiendo de tus actos que hemos hecho en el pasado. Tú cuando le reclamas a alguien porque actuó de una manera, no estás entendiendo el karma. No estás entendiendo nada. Por eso uno de los conflictos más fuertes que tenemos nosotros es el no entender por qué la gente es como es, incluyéndote tú. Tú.
eres producto del karma. Y también reaccionas de diferente manera a las demás personas. Por eso con esta idea, el budismo es una, podríamos decir, de las pocas filosofías o religiones que promueven mucho la pluralidad y mucho la democracia, porque nosotros no creemos que existe un solo modo, una sola manera de ser, porque todos nosotros traemos karmas diferentes y reaccionamos de diferente manera. El karma son tus predisposiciones, te lo voy a poner más claro todavía. El karma son tus predisposiciones de reaccionar de una u otra manera dependiendo de tus acciones del pasado. Ahora, aquí viene un problema más teológico, podríamos decir. Cuando nosotros hablamos dependiendo de tu pasado, no estamos hablando nomás de esta vida. Y aquí sí, aquí algunos de ustedes pueden decir, ay, ¿y yo por qué ando sufriendo vidas que hace 5 vidas ya ando sufriendo yo? Aquel güey que hizo aquel cosa y yo ando sufriendo ahora, ¿no? Pues sí, la sigues sufriendo, aunque tú no hayas sido. Para nosotros cuando hablamos del pasado, hablamos de vidas pasadas. Tus vidas, tú eres un producto de tus vidas pasadas. Y si te cuesta mucho entender esto, ay, no, yo vine del cielo y me voy al cielo y no tengo vidas pasadas, está bien. Pero lo que te puedo decir es que tu cerebro, neurológicamente hablando, tiene un promedio de 500 millones de años de evolución. Ahora, si tú crees que ese cerebro no anda por allá con los mamuts y con los dinosaurios, pues puede ser que sí andes, que ande ahí 2, 3 neuronas que se conectaron con los dinosaurios, ¿no? Y todavía ves el Jurassic Park y te emocionas. Pues sí, porque te activó la neurona de los dinosaurios, ¿no? Tus 2 neuronas que te quedaban ahí. A los occidentales nos cuesta mucho entender lo que es la reencarnación. Pero yo se los puedo explicar de una manera un poquito más clara, menos esotérica. Miren, y ya voy a tocar otro capítulo del Dalai Lama. Me quedan 20 minutos. No, porque tenemos que meditar. 15 minutos. 15 minutos, ok. De una vez toco este tema. Lo vamos a profundizar más en la tarde. Estamos con el problema de la mente despierta, ¿no? Ese es nuestro tema, que no se nos vaya en este tema. Entonces, para entender ¿qué quiere decir mente despierta? Esto lo que quiere decir es que ahorita, hoy, el día de hoy, nuestra mente no está despierta. Tenemos una mente completamente dormida. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Buda lo que vino, la misión del Buda es despertar a nuestra mente dormida. ¿Por qué estamos dormidos? ¿Por qué en el budismo decimos que mientras no estemos iluminados, estamos dormidos? Porque la percepción que tenemos cada uno de nuestra realidad, de las cosas, está completamente equivocada. Y este es el principio básico de comenzar a transformar nuestra mente. La práctica del Buda Dharma, la práctica del budismo, es pasar de una mente dormida a una mente despierta, a una mente inconsciente, dominada por el karma de tu pasado, que ni tú te puedes explicar, a una mente que se explica ese karma y comprende por qué actúa tu mente, tu palabra y tu cuerpo de una manera y no de otra. Es pasar de una mente caótica a una mente adiestrada. Es pasar de una mente egoísta y soberbia a una mente humilde y compasiva. Es pasar de una mente oscura a una mente clara. Y esta transformación, esta transición, le llamamos el camino espiritual budista. ¿Está claro? Eso. Ahora, vayamos a nuestro tema específico, es pasar de una mente dormida a una mente despierta. ¿Por qué en el budismo y el mismo Siddhartha Gautama en sus enseñanzas insiste? Despierta, no sigas dormido. Y aquí me voy a ir 10 minutos hablándole sobre por qué nosotros
Aunque creemos que tenemos los ojos abiertos y que ya despertamos y que ya te bañaste y que ya te desayunaste y que ahora sí estás bien listo y bien despierto, sigues tan dormido y sigues percepción y sigues tomando la realidad como si fuera un sueño, exactamente igual como el sueño que acabas de terminar. ¿Por qué? Esta es una de las hipótesis más importantes, si no es que la más importante, porque es el objetivo del budismo, es despertar nuestra conciencia, despertar nuestra mente, dejar de estar oscuros y ciegos sobre cómo es la realidad, qué es la realidad y cómo se comporta la realidad. Y ahí les va estos 10 últimos minutos. Me tocas la campanita así para que no se oiga tan feo así. Cállate. Nuestra mente ignorante, que es llamada mente samsárica, ese es el concepto, nuestra chitta samsárica, está actualmente dominada o está actualmente, como a veces me gusta a mí poner el ejemplo, está pintada, está coloreada o está dominada o está enclaustrada, está, ¿cómo se puede decir? Ay, no, me faltan palabras. Encajada, está subordinada, está, pues todo eso, está dominada por lo que llamamos nosotros los dos venenos principales de la mente, que son los apegos y las aversiones. Y estas dos energías producen lo que llamamos, o son producidas más bien, son producidas por lo que llamamos la ignorancia. El apego es toda una estructura de comportamiento psíquico y energético que tenemos en cuerpo, palabra en mente, palabra y cuerpo. Es toda una estructura que empieza con un contacto agradable, empieza con el apego, viene el aferramiento, viene la codicia y viene la avaricia. Esa es la columna que podríamos llamar nosotros el apego. Y este apego tiene, pues hay textos y enseñanzas, pero tiene una característica, tiene muchas características. Una de sus características principales es que tus apegos, si tú te pones a pensar en tus apegos, es que nosotros, con nuestra mente ignorante, cuando tenemos una conexión, un contacto con un objeto que deseamos, ya sea una persona, ya sea una cosa, ya sea un lugar, ya sea una experiencia, cuando tú generas un deseo por apropiarte, por agarrar un objeto de deseo, lo que haces para justificar agarrar ese objeto de deseo es fundamentalmente exagerarle sus cualidades positivas. Cuando tú le exageras a tus objetos de deseos sus cualidades positivas, estás distorsionando la realidad de ese objeto. Que puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un lugar o puede ser un hecho, que quieras. Cada uno de ustedes tiene que hacer su lista de objetos de deseo. ¿Cuáles son mis objetos de deseo? Y en el fondo de ese objeto de deseo, que le vamos a llamar por austeridad conceptual, le vamos a llamar apego, a ese objeto de apego, en el fondo tú crees que la posesión de ese objeto de deseo, el control de ese objeto de deseo, la manipulación de ese objeto de deseo, te va a hacer feliz. Y por eso generamos nosotros las energías de apego. Y no estoy hablando de las cosas que tú amas o quieras, esas también. Tú puedes amar a una persona, puedes querer tu casa, puedes estar muy interesado en el jardín que tienes en tu casa y meterle horas y meterle semillas y abonarlo, eso está bien. Lo que ya no está bien es creer que la conexión que tienes tú con ese objeto de deseo te va a hacer feliz a ti. Eso es lo que no está bien. Eso es lo que empieza a distorsionar las cosas. No es que te interese y no es que no puedas amar a una persona, no puedes querer
puedes quererla, llamarle, no pasa nada. Pero si tú crees que esa persona, que ya te casaste, ya lo tienes aquí, y ahora sí ya lo manipulo, y ahora sí ya lo tengo, y ahora sí ya lo controlo, y ya no se va a pistear ni nada porque está conmigo, y que eso te va a hacer feliz, te lo aseguro que te ha hecho tan infeliz que ni tú te imaginabas el sufrimiento que te va a producir ese objeto de apego. Al distorsionar, nosotros al apegarnos a un objeto de deseo, distorsionamos el objeto de deseo, le imputamos un montón de cualidades positivas que nomás tú ves. ¿Verdad? Nomás tú viste. Tus amigas y tus amigos te dicen, ay, no es cierto, hombre, no es así. Es que no, esos ojos azules. ¿Cuál azul? Están más negros que los míos. No, es que tus orejas. Distorsiona. O ves una casa que quieres comprar. No nomás con las personas nos pasa eso, te pasa con todo, con tus vestidos, tus zapatos, tus libros y con el budismo también. Si crees que el budismo te va a hacer feliz y que ya, olvídate, te va a meter en miles de broncas. Para empezar con tu familia católica, apostólica y romana. Sí. Ya que frente, así ya vienen. ¿Ya meditaste? ¿Ya levitaste? ¿Ya levitaste? ¿No te pasó, va? Los apegos no tienen nada que ver con el amor y con el cariño. Los apegos tienen que ver más con la dominación y el control de los objetos de deseo. Para nosotros autojustificarnos ese control, le damos un montón de cualidades positivas a ese objeto de deseo, lo sobredimensionamos, lo sobrevaloramos y por eso justificamos su control, su explotación y su manipulación. Y distorsionas completamente la realidad. Y ahora si nos vamos al otro bando, al bando fifí, a los objetos de tu desagrado, a aquello que no te gusta, a aquellas personas que no te caen bien, o aquellas cosas que no te son el hígado encebollado, guácatelas. Antes el brócoli, ¿no? Pero ahora el hígado encebollado, guácatelas. O las carnitas de la esquina, guácatelas. Todos tus objetos de desagrado haces exacta, por eso yo digo que el apego y la aversión son la misma versión que el amor y el odio. Son lo mismo, pero al revés. Ahora los objetos que te desagradan a ti, tu vecino, o el primo que te pidió 10,000 pesos y que no te los devuelve, o el que se quedó con el terreno de tu mamá y no te lo quiere regresar, todas estas broncas. Todos esos objetos de desagrado, no quiero vivir esto, no quiero contactar con esto. Haces ahora lo contrario, le imputas un montón de cualidades negativas que nomás tú ves. Agárrate a la persona que te cae más mal ahorita, que esté viva nomás, ¿eh? No, los muertos ya valieron nada. Agárrate a la persona viva que te cae más mal ahorita en tu experiencia y reconfigúrala. Cierren sus ojos, hagan un ejercicio. Ahí no se mueven, ahí donde están. Cierren sus ojos, tráete a esta persona que te cae tan mal. Yo tengo una que ya no dio caso. Y luego. Y visualiza a esa persona. Ve los criterios que le imputas tú a esa persona. Obviamente que va a ser, es la persona que más mal te que no me digan, ay, es que no me cae tan mal, no, esta te cae mal. Es el odio jarocho es así, ¿no? Te cae mal. Y ve cómo tu mundo emocional, tu mundo instintivo, surge una imagen completamente negativa de esa persona. Porque si tú no tuvieras esa imagen tan negativa de esa persona, no la pudieras rechazar. Ahora sí abran sus ojitos. Y te voy a hacer una pregunta muy práctica, muy sencilla. ¿De verdad esa persona es así?
es tan enfadoso o enfadosa, de verdad es tan mentirosa, de verdad es tan así, tan rata y tan violador y tan agresivo. O sea, si tú dices, es que es una persona muy violenta, sí, yo te voy a decir, pero es violenta las 24 horas. O sea, está agarrando a madrazos también cuando está dormido. Esa persona es que es una persona muy agresiva, muy violenta. Sí, pero las 24 horas, pues no. Esa persona puede ser una persona que todos los domingos va a un asilo de ancianos y baña a los viejitos. Esa persona puede ser una persona que todos los fines de semana viene aquí a la casa de los niños con cáncer a jugar con ellos y a ponerse a platicar con ellos. Esa persona puede ser un excelente padre, puede ser un excelente maestro. Tú no lo ves así. Porque ojo con esto, la aversión, o lo que podríamos decir, la ira, el enojo, la frustración, crea personajes en tu mente que nomás tú ves. Y ahí, ¿qué vuelves a hacer? A distorsionar la realidad. ¿Ya van entendiendo? Cuando tú distorsionas la realidad a través de tus apegos y aversiones, estás creando un estado mental de sueño, como un sueño. Por eso nosotros no vemos la realidad tal y como es, sino la vemos a través de nuestros apegos y aversiones. Y al verlas a través de nuestros apegos y aversiones, estamos viendo la realidad como si fuera un sueño, es decir, una pura ilusión. No existe ese objeto de deseo como tú crees y tampoco existe ese objeto de aversión como tú crees. Te lo está inventando tu mente de ignorancia. Y por eso el Buda dice que aunque despiertes, seguimos dormidos. Porque estamos creando como un sueño lo que podríamos llamar nosotros las horas de vigilia. ¿Qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? Pues todos ustedes sueñan, ¿no? ¿Qué es un sueño? Díganmelo. ¿Qué es un sueño? Algo no real. Ajá, algo lo real. Una fantasía. Fantasías. Deseo reprimido. También puede ser deseos reprimidos. La manifestación de pensamientos Inconscientes. Ajá, también. Pero cuando estás soñando tú, ¿qué pasa? no sabes. Bueno, No sabes que es un sueño. eso. Todos los sueños, tú los sueñas como si fuera realidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Toda la realidad, tú la sueñas como si fuera un sueño. Desde este punto de vista, el cambio que tenemos en las horas oníricas, o sea, en las horas de sueño, hacia la vigilia, no tiene ninguna diferencia. Desde el punto de vista de la mente despierta, es lo mismo. ¿Sí me entendieron esto? Se acabó. A ver, rápido. Bueno, es una pregunta para ver si puedo comprender esta parte del sueño. Sí sé que pues, son irreales, pero tuve un sueño en este último choque que hubo de dos trenes en Perú, de los que llevan a Machu Picchu. Yo lo soñé como a las 12, 1 de la noche, mañana, y como a las 4 o 5 de la tarde me enteré que sí habían chocado, pero chocaron después de que yo lo había soñado. Bueno, ¿cómo lo puedo...? Pues es un sueño. ¿Fue un sueño irreal? ¿Fue como una No, es un sueño coincidente nomás. Okay. Pero el choque en tu mente de los trenes Sí. no tiene nada que ver con el choque real. Ok, eso quería saber, con más a profundidad, porque... No tiene nada que ver. Coincidió. Es como si yo me pongo a soñar un temblor y tiembla, pues no quiere decir que tembló porque yo soñé el temblor. Que lo vio antes. Que lo vi antes, pues coincidió, son coincidencias kármicas. No, lo que hay que entender es que nuestros sueños son una manifestación de nuestros procesos de realidad.
Y esos procesos en realidad, como vienen amarrados por la ignorancia, se convierten en sueños alucinados o en sueños ilusorios. Por eso nuestros sueños no son realistas. Son casi siempre bastante ilusorios y engañosos. ¿Y si no los recuerdo? Aunque no lo recuerdas tus sueños. Sí, eso sí lo sé, pero yo tiene mucho tiempo. ¿Te acuerdas No. tú hace un mes que desayunaste? No. ¿Y quiere decir que ya no desayunaste? No. O sea, sí sé que soñamos, Sí me entiendes. o sea, sí estoy Pero sí me entiende la consciente. pregunta. Sí. Aunque tú no te acuerdes que hace un mes Pasó. que desayunaste, no quiere decir que no habías desayunado. Sí desayunaste, pero no te acuerdas. El no acordarte no desaparece en la experiencia. ¿Cómo ve el budismo los viajes astrales? Shidowan. Sí hay una práctica tibetana fundamentalmente, pero no le llamamos viajes astrales. Le llamamos, es algo así como el POA. ¿Ustedes han escuchado el POA? El POA es un desprendimiento que se hace a través de una meditación de la conciencia al cuerpo. No le llamamos viaje astral porque astral quiere decir que conectas con el cosmos, ¿no? El POA simplemente es que nuestra chita la logramos controlar tanto, la logramos adiestrar tanto, que la podemos desprender, que es una como pequeña muerte, y después volverla a imponer en nuestro cuerpo. Se llama la transferencia de la conciencia, se llama, en la práctica del budismo tibetano se llama POA. Pero no hablamos de viajes astrales. Al menos sí. Pero cinco preceptos, el quinto precepto no se puede. No nos permite ni No nos siquiera. permite. Bueno, ¿alguien más? Lo que quiero en esta segunda enseñanza, mi interés es que empecemos a entender que tenemos un grave problema. Que el problema es que no estamos viendo bien las cosas. Y al no estar viendo bien las cosas, nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo determinados por nuestro karma, cuya intención es hacernos felices, terminan haciéndonos infelices. Pero es por esto. Porque no estamos, ya en la tarde, después de comer, vamos a hablar sobre los principios, los 4 sellos de la realidad, que es una manera que el budismo tradicionalmente ha propuesto para comenzar a trabajar nuestras percepciones equivocadas de la realidad, más allá de nuestros apegos y más allá de nuestras aversiones. Los apegos y aversiones son como unos lentes, ¿no? Estos lentes, si los pintas de negro, o si los pintas de color rosa, o si los pintas de color morado, tú vas a ver las cosas rosas y moradas y crees que lo moral y lo rosa está en lo que estás viendo, ¿verdad? Como un sueño, exactamente como un sueño. Tú cuando sueñas, crees que estás en la realidad del sueño. Hay una manera de zafarse de eso que se llaman sueños lúcidos, que también es una práctica budista. Pero la mayoría de nosotros cuando soñamos, le crees al sueño. A mí me pasó algo, perdón, ahorita que me dices, me pasó algo muy chistoso, no me acuerdo, ¿no? Y en esta ocasión estaba soñando algo y en mi mismo sueño dije, me enojé y dije, ¿por qué estoy soñando esto? Porque no me estaba gustando, seguramente lo estaba soñando. Pero fue muy curioso, ¿no? Es una chispa de sueño lúcido, se llama sueño lúcido. Cuando te das cuenta del sueño que estás soñando, es una expresión de tu mente despierta. Pero a veces nos pasa 2, 3 segunditos y ¡pum! De vuelves al... La idea de la práctica del budismo es que tu mente despierta funcione las 24 horas, no un segundo. Todos ustedes han tenido experiencia en una mente despierta, todos ustedes. Cuando te diste cuenta de una cosa, ¡pah! ¡Wow! ¡Eureka! Entendí esto. Esa es una experiencia de una mente despierta. Pero después, ¿qué pasa? Que te llega el WhatsApp de la comadre. Oye, comadre, que no sé qué, fíjate que vi a tu esposo, que no sé qué, no, la mente despierta hasta ahí llegó. No llegó. Vamos a descansar 5 minutos nomás para hacer nuestra meditación y irnos a comer.
Espero que no hayan comido tanto en el coffee break, que sí los vi bien. Es que esa Jacqueline los quiere mucho y sirve demasiado, siempre sirve demasiado. Van a ver la comida. No le he podido educar a la... Yo entonces, ¿no? De números, porque además puede sonar decir cómo me voy a centrar Pero la mejor, de números mejor vete a la meditación. Si quieres yo lo hago. Vete a la meditación de pensamiento, de observar cosas. No, tú, si quieres. Primero la respiración, no metas para no meter más calma y observa tus pensamientos. De dónde vienen, cómo se crean. Y así, y vuelve a hacer lo mismo, desarrolla sin objetivo. No lo rechaces, no lo pegues. Le puedes poner, ¿te acuerdas que andábamos el ejemplo de darle un color, darle una imagen, darle una densidad, ¿no? Para que veas observando, para que aprendan un poquito a observar su pensamiento. No emoción ni nada, pero más tarde hacemos emoción. Observa qué estás pensando. Y surge, o más quédate con dos cualidades, ¿no? Que lo pinten y que le hagan como una figura. ¿No? ¿Qué figura tiene ese pensamiento? ¿Cuadrado, redondo? Pues tú eres. Eso te dedicas. Forma y textura. Dale forma y textura. No porque eso sea el pensamiento, explícaselo bien. No es porque el pensamiento sea así, sino es una manera que tenemos para observar el pensamiento, para poder agarrarlo. ¿Te parece? ¿Te capita?